Hola, saludos a la gente que se va uniendo a este en vivo, a este compartir. Un abrazo. Hoy estoy muy feliz de tener conmigo acá a mi hermano Fernando Viviani desde Argentina, un amigo querido y bueno, un maestro. Tenemos la dicha de compartir con él. Ya por acá se nos estará uniendo prontamente. Por el momento les invito a, a esta conversación muy interesante acerca de la energía que quisimos titular Todo es energía y como subtema le pusimos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de energía? Así que por aquí ya se está sumando Fernando. Vamos a ver. Aquí le estoy enviando la invitación. Por ahí está mi querido Max también. Abrazo, querido pelón de las estrellas. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, hermanito. Abrazo, hermano. ¿Se ¿Cómo vas? escucha? Sí, El auricular está medio- yo te escucho bien. Ahí ya no, ya ahí no te escucho bien. Vamos, gracias técnico. Si no, uso el auricular, no hay problema. Ok, ahora sí te escucho bien. Por ahí. Ahí está, hermanito. Saqué el auricular para que no tengamos problemas. Si me decís que de aire se escucha bien, continuamos de aire. Perfecto, se escucha perfecto. Buenísimo, hermanito. Bueno, muy buenas noches. Gracias, gracias por estar acá, por compartir. La verdad es que hace rato que tenía ganas de hacer un en vivo con vos. Compartimos muchos temas, hemos compartido música también, así que para mí es un honor y un placer hacer este en vivo con vos. Lo mismo, hermano. Lo mismo te agradezco. Vengo de un proceso de no estar haciendo muchos live hace bastante tiempo, pero nos lo debíamos. Tenía ganas de compartir. En esta hora, la noche me gusta mucho. Acá son las 10 de la noche en Argentina. Así que la verdad que con mucha alegría, querido José. Con mucho gusto compartir y retomar un poquito el compartir a través de las redes. Ya vamos a ir profundizando un poquito en todo este momento que estamos viviendo, más allá del tema que nos convoca, ¿no? Es el tema de la energía. Así es, y me gustaría que le contes un poquito a la gente que tal vez no te conoce por acá, ¿qué haces vos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ves el manejo de la energía desde la práctica del Qigong? Si te gustaría como dar una reseña ahí. Sí, por supuesto, sí. Mi hacer, digamos, mi pasión desde ya hace varios años es las prácticas de Qigong o de Qigong, en donde para aquellos que por ahí por primera vez escuchan la palabra Qigong, ¿no? Justamente es el arte o la disciplina por la cual aprendemos a gestionar, a manejar y a percibir y vehiculizar esto que llamamos energía, que en el caso de este cuerpo de conocimiento que viene de China, se le llama chi, ¿no? Pero que en otras culturas se lo ha llamado prana o también se lo ha llamado ki, que tiene diferentes vibraciones, mejor dicho, diferentes frecuencias, porque vibrar vibra todo, ¿no? Pero que hay diferentes frecuencias de cómo se manifiesta esta sustancia esencial para todo, que conforma todo el universo, que conforma toda la vida y todos los mundos, porque en realidad la energía está en casi todos los mundos, ¿no? Con diferentes grados vibratorios, pero es fuente y matriz de formación, ¿no? La energía. Y bueno, un poquito el Qigong, lo que yo me dedico, porque ahí me fui un poco lo más amplio, es que esto tiene un anclaje, obviamente, como toda técnica terapéutica, ¿no? Se puede aplicar su enfoque o su enmarque, para que lo entiendan, es la medicina tradicional china, dentro de la cosmovisión taoísta, y bueno, todos estos movimientos en donde uno empieza a vehiculizar esa energía, comprender esos mapas energéticos con los cuales estamos constituidos, con toda esta fisiología energética, cuando uno comprende, percibe, vehiculiza a través de movimientos muy sencillos, con concentración, estando presente y respiración, puede lograr restablecer el desequilibrio perdido, que en la medicina china se le considera justamente un desorden, no se habla de enfermedad, realmente se habla de síndromes, ¿no? Que pueden revertirse. El concepto de enfermedad es más occidental.
Así que es un poquito lo que hacemos los que hacemos Qigong, ¿no? Y compartimos esta hermosa y maravillosa técnica. Súper, súper interesante. Y bueno, vos estás en este momento dando talleres, dando cursos por allá, por Argentina. Eh, ¿Tenés un grupo de personas con la que trabajas semanalmente? Sí, O, prácticas regulares, querido José, que son tanto digamos, por internet, ¿no? Lo que es lo online que se ha instalado, tanto como prácticas presenciales en salones cerrados, como también al aire libre, que se siente muy bonito, ¿no? Trabajar en el contexto de la naturaleza, que es donde justamente este tipo de técnicas se han gestado, ¿no? En contacto y entendiendo los ciclos naturales, que son muy importantes para comprender justamente cómo funciona el Qigong, el Tai Chi y muchas medicinas energéticas y milenarias. Tenemos que entender ese enlace de estos sabios milenarios y canalizadores que conectaron con los flujos y las reglas y las leyes de la naturaleza, que lo vamos a encontrar en muchísimos cuerpos de conocimiento milenario de los cuales compartimos el gusto nosotros por mucho, ¿no? De esos grandes sistemas de conocimiento que ha heredado la humanidad, ¿no? De diferentes ujú. culturas. Por aquí se nos unen Debbie, también está Sí, por ahí Vicky, está Sonia, un abrazo. Y nos dice Debbie que se escucha muy bajito a Fer y muy alto a José. me voy a acercar un poquito. ¿Vos, José, me escuchás bien? Por ahí que comenten los demás Yo te si escucho bien, ahora te escucho menos bajito. Sí se te escuchaba más bajito cuando estaba más lejos. me acerco un poquito al micrófono de celular, no hay problema. Buenísimo. Y ahí cuando estés hablando voy a hacerle mute ahí a mi micrófono para ayudar al audio. Bien. Bien, Fer, y también compartimos mucho el gusto por el trabajo de Carlos Castañeda y don Juan Sí, Matus, ¿no? Que tiene que ver sí, muchísimo con esto del manejo de la energía. Justo ahora estaba repasando y me encontré con esto que dice, a ver qué nos puedes comentar, que don Juan dice que los seres humanos desperdician enormes cantidades de energía en hábitos mentales, emociones repetitivas, preocupaciones, autoimportancia y conductas automáticas. Según él, sin energía suficiente no puede haber percepción expandida ni transformación interior. ¿Qué opinas acerca de esto? De que, bueno, sin el ahorro de energía no podemos expandir nuestra percepción ni podemos hacer un trabajo interno significativo, ¿no? tenemos para varios vivos con esa frase. Tenemos para hacer varios encuentros. Sí, por supuesto. Somos una ecuación energética, somos un sistema organizado desde la energía, ¿no? Como yo lo he entendido con el paso del tiempo, comprendí en algún momento que la energía es un tipo de información. En este sentido, ¿no? Vamos a dar un ejemplo muy sencillo que todos pueden entender del otro lado. En la teoría de la comunicación, en la década del 60 y los 70, se empezaba a hablar de la famosa cibernética, tanto de primer orden o segundo orden. De ahí surge todo el mundo de lo que es, ahora utilizamos todos ordenadores, y bueno, digamos, estamos muy, como todo el tiempo ya es parte de nuestra vida, pero cuando esto comenzó era muy novedoso cómo se constituían desde la cibernética, tanto de primero o segundo orden, para construir estos sistemas operacionales. Y se hacían metáforas con lo que sucede con los organismos vivos. Hay todas unas teorías que vienen de Maturana, que creo que lo conocés vos a Maturana, el biólogo Maturana chileno, que habla de todo lo que es la biología del amor y cómo los seres vivos conocen y qué es el conocer desde la biología. Todo muy interesante, no me voy a poner tan científico, pero quiero ir a este punto. ¿Por qué digo que la energía es un tipo de información? Y lo van a entender fácil. Porque en el sistema ingresa, en este caso sería un tipo de frecuencia vibratoria, todos los sistemas se organizan en frecuencia vibratoria, cualquier aire acondicionado que uno tenga en su casa, ya sea para frío o para calor, uno le da una orden en un rango en donde al sistema le va a entrar una información que va a generar un cambio. Nosotros funcionamos igual con la energía. Nosotros somos un sistema autoorganizado, con estructura abierta, lo que en la física se le llama estructura disipativa, pero a la vez estamos cerrados hacia adentro, pero compartiendo con el afuera. Ese compartir es una ida y vuelta de información. Esa información no es otra cosa que un tipo de energía. Entonces, la ecuación energética tiene que tender por lo general siempre a un equilibrio. El equilibrio no se logra nunca,
porque estaría el sistema muerto si hay un número fijo. Siempre el equilibrioso es un grado de oscilación. Entonces, somos una ecuación energética. Cuando más fuga de energía tenemos en los diferentes sistemas, imaginemos que somos sistemas dentro de sistemas funcionando, intercambiando información con otros sistemas. Es muy complejo, se puede reducir hasta matemáticamente, pero somos eso. Entonces, cuando nosotros logramos una ecuación energética en el más punto de equilibrio posible en cualquier tipo de sistema, tenemos menos fuga. Cuando más fugas de esa información o de energía hay, obviamente que el organismo va a tender al desequilibrio. Y para el sendero espiritual, que es lo que don Juan le propone a Castaneda, que tiene que estar preparado para esos grandes epopeyas de la conciencia, él tiene que entrar en los otros planos, en esa segunda tensión, que requiere mucha energía. Entonces, el brujo, en los términos de don Juan para Castaneda, tiene que ahorrar mucha energía, que le va a dar un montón de prácticas a lo largo de todos los encuentros que tienen, para que él se empiece a limpiar, empiece a comprender el mundo de la energía, conserve esa energía para poder dar ese salto que sería como un salto de conciencia. Si esto nosotros lo trasladamos a cualquier camino o sendero espiritual de cualquiera de las tradiciones, más o menos van a andar por el mismo camino. Siempre se requiere una ecuación energética, que la vamos a estar de alguna manera cuidando y equilibrando con ciertos hábitos y prácticas muy concretas, que incluso en lo cotidiano, sin querer llegar a iluminarnos, si tenemos en cuenta estas prácticas concretas energéticas, podemos lograr una mejor calidad de vida, un pensamiento más claro, no tan nublado, una mayor fuerza vital, un mayor descanso, claridad de mente, se desarrolla la intuición, tenemos una sobrefuerza que a veces nos asombramos porque, bueno, al estar ahorrando, logramos más potencia, ¿no?, en todo lo que hacemos. Entonces, hasta en prácticas cotidianas, esto lo podemos llevar a lo más concreto, como hasta lo mucho más complejo, que sería un alma que está buscando el camino de la iluminación. Sé que nos gusta mucho este tema, pero ya sería como un gran, digamos, poner un gran objetivo, ¿no? Ese alma se quiere iluminar porque quiere realizar la unicidad o la unidad. Pero todo es una cuestión de ecuación energética. Y acá el querido Castaneda lo muestra perfecto con lo que don Juan le decía, ¿no? Ahorrar y estar todo el tiempo observando esa ecuación energética para generar más conciencia. Sería en un punto eso, hermanito. Justo cuando estabas hablando de equilibrio, se me vino a la mente también el sistema de los chakras y de alineamiento de los chakras, ¿no? Y cómo son estos centros de energía que representan distintos aspectos del ser, y a la hora de trabajar en estas fugas energéticas, ¿no? Eh, Voy pudiendo alinearme más, voy pudiendo lograr un mejor balance y utilizar esa energía para percibir más allá del personaje que yo creo ser, no de la importancia personal, de las preocupaciones del yo que se cree separado del mundo. Y bueno, esto me da pie a preguntarte cuál es tu perspectiva acerca de cuando hablamos de la separación, porque en realidad la energía no está separada. En realidad la energía fluye a través de un sistema que tiene distintas partes, pero es una misma esencia. Se podría decir que es la fuerza que está presente en todo y que si nosotros somos capaces de comprender qué es la energía, vemos que no hay separación, que no hay división. ¿Cómo lo No, ves? sí, por supuesto, para poder entender todo lo que es este mundo que está interconectado. Yo decía que eran sistemas dentro de sistemas, ¿no? Es que en realidad lo que nosotros tenemos, por lo menos así lo pienso, es una falsa percepción de separación. La mente nos juega a la psiquis, al crear el ego, esa entidad separada que nos sirve para operar en estos cinco sentidos y en este mundo de la dualidad. El ego sería como un vehículo operativo para poder navegar en este juego dual, ¿no? Pero una vez comprendido su funcionamiento y integrándolo desde la conciencia, observándolo, como dicen los grandes maestros de India, ¿no? Poner el ego al servicio de la conciencia o al servicio del despertar del ser. Entonces, esa falsa percepción de separación se empezaría como a romper, porque acá está la cuestión mental. La separación es una cuestión de una falsa percepción. Nos percibimos separados porque en realidad parecería como que de ese desprendimiento del océano la gota toma identidad a partir de ese ego que le da una personalidad, una historia, un montón de cosas que lo hace separar, pero en realidad es un velo casi ilusorio, ¿no? Lo que dicen en la India, ¿no? La Maya, el velo de Isis. Cuando esa falsa percepción se rompe,
y ahí se necesita energía para que eso se rompa, por eso las prácticas. Para la iluminación se necesita mucho ahorro de energía o una estabilidad. Que esto no requiere porque uno dice esto por ahí, hermanito, y lo que están escuchando del otro lado, como que se necesita un trabajo desde el esfuerzo, porque eso sigue siendo el ego. La iluminación puede ser momentánea y en un segundo. Si el alma así de alguna manera lo amerita y bueno, va a suceder. No se trata de esfuerzo, yo me voy a esforzar porque me quiero iluminar, ¿no? Eso por lo general juega en contra y es parte del personaje y es parte del ego. Es una cuestión como mucho más profunda y mucho más natural. En realidad yo me lo imagino como una débil tela a la que uno se identificó y le dio una gran entidad, pero cuando la conciencia rompe esa tela que estaba ahí, pero en realidad era fluida, no era real, como dicen, eh, es perecedera, no tiene entidad en sí misma, ¿no? Puede durar por siempre. Cuando eso se rompe, lo que queda siempre es la unicidad, queda la unidad, que es lo que siempre fuimos y lo que siempre somos. Eso sería un poco lo que yo entiendo cuando los grandes maestros hablan de lo que es la iluminación o Nirvikalpa Samadhi. Tiene muchos nombres técnicos que no vienen al caso, que sería la percepción, no la percepción, realizar la unidad, que para nuestra mente la podemos nombrar, pero es una experiencia. Todo lo que digamos de esto en realidad es como estar contando y armando un modelo. Es una experiencia que quienes lo vivieron, como el Zaratustra de Nietzsche que baja de la montaña cuando se ilumina y Zaratustra baja porque dice esto lo tengo que compartir. Algo parecido a lo que le pasa a Buda, ¿no? Cuando se ilumina. Dice, bueno, esto hay que compartirlo y hay que ponerlo en palabras y tratar de explicarlo para que yo mostrar un sendero. Pero es una experiencia, esa unicidad es una experiencia. Y creo que muchos de los que están del otro lado y todos hemos tenido como atisbos en algunos momentos de esa unicidad, y ese momento en donde la frontera entre el observador y el observado desaparece y uno tiene como atisbos, a mí me ha pasado alguna vez que otra, y ahí tiene uno como la muestra, ¿no? De cómo sería esa percepción de unidad. No creo que eso sea la iluminación, pero uno puede tener el atisbo de empezar a sentirse uno con todo. Y bueno, hay muchas descripciones de eso, hay maestros que lo han contado, incluso me viene el gran Frijo Capra, el que escribió el Tao de la Física, que una visión de esas que tiene en la playa durante una tarde de verano pasando unas vacaciones lo llevó justamente a enfocar a toda la física, como él la veía desde la física cuántica, para empezar a atender los paralelismos con las grandes tradiciones orientales, ¿no? Tanto del taoísmo, el hinduismo, en ese famoso libro que es el Tao de la Física. Y surge a partir de una experiencia que tiene él, en donde se siente unificado con todo. Él miraba las olas, sentía el viento en la playa, su corazón es como que unificó y dijo, acá hay algo más que la física clásica no me la está explicando, y se dedicó después, bueno, a divulgar todo esto, a partir de una experiencia. Qué bueno, porque también me recordaste acerca del estado de flujo, lo que los antiguos chinos llamaban el Wu Wei, lo que incluso Michael Jordan, siendo un basquetbolista muy famoso, ¿no? Popularizó entrar en la zona, lo que él llamaba la zona, donde como que se fusionaba su ser con el jugador, ¿no? Se rompe esa línea divisoria entre el observador y lo observado, y uno nada más entra en ese estado de flujo y no hay un esfuerzo del personaje, no hay en realidad un hacer, más bien se trata de soltar ese control ilusorio que nosotros pensamos que tenemos. Y, y bueno, también las personas que pueden estar escuchándonos hablar sobre energía y así, de repente podrán pensar que se trata de algo exótico, ¿no? Que se trata de algo que tal vez no está a la mano de la persona común, empezar a comprender cómo se maneja la energía. Pero yo diría que en mi experiencia, vos sabes que yo resueno mucho con lo que es este libro que se llama Un curso de milagros y que enseña muchísimo acerca del perdón. Y al final el perdón es como dejar de sostener energía en resentimientos, dejar de sostener la energía en el flujo hacia el juicio, hacia la culpa, y es más bien un dejar de hacer. Se trata de dejar de esforzarse, tal así como lo hablaron los antiguos chinos con el Wu Wei, ¿no? Sí, hermanito. Están como muy conectados todas estas corrientes. En un punto, lo que tiene un curso de milagros, ya que lo trajiste, es algo muy circular, porque tanto la expiación
el abandonar los juicios, lo que propone el curso de milagros, es siempre volver a perdonar. ¿Pero qué perdonamos? Perdonamos la falsa percepción de separación. El perdón siempre es en que no estamos separados y seguimos perdonando esa herida de separación primordial que nos acompaña, que a veces pienso, ¿no? Juego con eso de que tal vez esa herida de separación es como el boleto de vuelta a casa. Es esa espina que nos está pinchando todo el tiempo para cuando habitamos esta vida, y a muchos nos ha hecho ruido siempre, decir, hay algo que no nos está cerrando. Esta vida que estamos teniendo hay algo que no está bien. No vinimos simplemente a cumplir los roles que nos propone la cultura en la cual hemos nacido. No vinimos para formar esa familia feliz y está todo bien hacer eso y es perfecto, ¿no? Y en conciencia. Pero no vinimos solamente a eso, no vinimos a ser grandes en nuestras profesiones, sino que venimos a recordar quiénes somos, venimos a recordar esa unicidad y a darnos cuenta que no estamos separados. De alguna manera, eso es lo que proponen los grandes caminos. Y creo que sí, lo que vos decís de Wu Wei, el Wu Wei se puede entender como, generalmente se lo toma literal al Wu Wei, ese concepto que viene de la tradición del taoísmo, de hacer sin forzarse, ¿no? Es como el pez que no nadar contra la corriente, sino fluir, ¿no? Ese flow, yo lo que lo he identificado, y por lo menos como lo entiendo, el Wu Wei sería como un permitir. A veces pienso que es como lo que dice el doctor Hawking, de ese dejar ir mal traducido, pero es un permitir que todo fluya desde la confianza de la conciencia de que todo es perfecto, y no desde la personalidad, con mis expectativas, con mis miedos, con mis juicios, con mi especulación, con mis miserias. Decir, esto no tiene que ser así y me voy a resistir y pongo fuerza a lo que está sucediendo. El Wu Wei observa la situación, conecta con lo que la energía le está diciendo y de alguna manera se deja y se permite ser, porque es lo mejor que puede pasar, estar en sintonía con ese flujo natural. Cuando nos oponemos a ese flujo natural es cuando se genera la resistencia, sea desde la emoción, sea desde el pensamiento. Y los pensamientos quitan mucha energía, ¿eh? Por lo que más nos cansa son los excesos de pensamiento. El cuerpo físico, un corredor, alguien que se dedica a trabajar con el cuerpo, con un buen descanso, durmiendo bien, se recupera rápido. El tema es esto, cuando el CPU no para y el procesador es una de lo que más nos quita energía, el exceso de pensamiento. Me gusta mucho también la interpretación de Alan Watts, que él hablaba del Wu Wei como el arte de navegar usando el viento a tu favor, en lugar de ir remando en el barco, ¿no? Donde yo puedo ir remando y haciendo un esfuerzo por empujar el barco, mejor utilizo la vela para usar el sentido del viento a mi favor. Es muy gráfico, por supuesto. Claro, es como estar en consonancia o en sintonía con nuestro ser más profundo, el Wu Wei. O sea, cuando yo me conecto con la energía y con la información de la situación y no interviene el personaje, no interviene la personalidad, que por ahí es lo que decían yo anteriormente, no especula, simplemente se conecta el ser más puro, la conciencia. Entonces permite y deja que eso se permita. Entonces ahí surge, ahí aparece el Wu Wei, concepto fundamental del taoísmo. No se podría entender lo que hacemos incluso en la práctica de Qigong sin este concepto Wu Wei. Hasta en un ejercicio de Qigong está aplicado ese Wu Wei. Porque cuando yo me resisto ante el movimiento, se me incomoda, tengo que conectar con ese Wu Wei para que aflore algo mucho más profundo y se deje llevar por la respiración y por la propia vida que tiene el movimiento en sí mismo. Está todo interconectado, ¿no? Como es arriba es abajo, y lo que sucede dentro de nuestra biología son las reglas que están sucediendo en el universo. Entonces, ese gran campo de información, esa latiz, ese campo de energía, campo unificado como uno quiera, tiene todas esas reglas. Y un poco esa latiz o esa conciencia, que lo podemos profundizar un poquito más, hermanito, sé que te gusta mucho, sería ese campo de conciencia que contiene toda la información. Cuando uno está en coherencia con esa latiz, cuando uno está en coherencia con ese campo de energía, o el Tao, uno fluye, porque el Wu Wei es conectar a favor del Tao y no ir en contra del Tao, de alguna manera, en términos de taoísmo, ¿no? Y de este cuerpo de conocimiento. Sí, y abrazo para Marcelo y para Silvi que se unieron ahí también. Eh, ¿Cómo es eso? me, Me encanta encontrar las similitudes en diferentes trabajos como el de Carlos Castañeda, bueno, lo que es el taoísmo, un curso de milagros, cómo todo va a lo mismo y me parece que es muy importante ir más allá de las palabras y entender el gesto energético, porque
detrás de lo que nosotros hablamos en lenguaje humano hay un gesto energético que precisamente tiene que ver con disminuir la resistencia. Algo muy importante y muy interesante para mí de lo que habla don Juan Matus a Carlos Castañeda es el desatino controlado, que dice que, bueno, el guerrero en su camino aprende que nada importa en el nivel de lo absoluto, pero aún así, entendiendo esto, escoge un camino y lo sigue con corazón. Entonces Sí, actúa como si importara, ¿no? totalmente. ¿Cómo percibís vos el desatino controlado? ¿Cómo lo entendés? Wow, cuántos términos. Me traes a todo un mundo de. La cabeza va buscando porque me trajiste todo un mundo de conceptos y todo de cosas que yo tengo estudiadas y leídas, así que te agradezco, hermanito. El desatino controlado es inmenso y es impresionante porque incluso los invitaría a los hermanitos que están del otro lado a jugar al desatino controlado. Una de las cosas que le proponía, y ahora vamos a entrar un poquito en lo que me preguntaste, pero una de las cosas que le proponía a don Juan a Castaneda para justamente jugar al desatino controlado y romper esa estructura del ego y la identificación con el personaje, era, ya siendo él Carlos Castaneda, con varios libros publicados y bajo la tutela de don Juan, tomar trabajos temporarios como limpiar baños, presentarse con otro nombre y en una carretera de Sonora atender un bar por 9 meses siendo un empleado raso, pero haciéndolo de la manera más impecable posible, siendo el mejor empleado. Me hace acordar esto la historia de Siddhartha, ¿no? Cuando Siddhartha también, en la gran novela de Hermann Hesse, empieza a probar siendo comerciante y es uno de los mejores comerciantes. Se trata de dar lo mejor desde la conciencia, no en el rol que uno juega. Y el desatino controlado es un poco eso, de empezar a desidentificarse con los roles y empezar a entender que tal vez eso es un tipo de juego. Entonces, cuando yo comprendo que eso es un tipo de juego, dejo de desidentificarme con los personajes. Porque la macana es cuando me lo creo el personaje, y justamente como decía don Juana Castaneda, esa identificación con el personaje, esa identificación con mi yo, con Fernando Viviani, profesor de Chikun, yo toco la guitarra, esto que el otro, gané jugando al fútbol el campeonato cuando tenía 10 años, si me identifico con eso, en realidad me hago muy pesado, porque la identificación del ego nos hace pesado. Y en el sendero o el camino espiritual ese camino con corazón, hay que estar liviano. Entonces es como empezar a romper estructuras, ¿no? Es una paradoja, hermanito. Yo a veces lo pienso que en este juego venimos como una computadora que se empieza a programar con la familia, con la cultura, con el barrio, con la nación, con el equipo de fútbol, para después romper todo eso, para darnos cuenta de que en realidad todo eso tiene que ser transformado en una integración desde la mirada de la conciencia. Por algo los budistas dicen, viste, que cómo eras antes de la iluminación, viste, bueno, lavo, barro, atiendo los quehaceres, y después de iluminado, barro, hago los quehaceres, limpio, cocino. Lo que pasa desde dónde? De un estado de conciencia. De afuera una persona iluminada tal vez parezca que no ha pasado nada, pero lo que sucede adentro de la persona es lo que es muy fuerte, ese potencial energético. Entonces sería como que venimos en inconsciencia a programarnos para desprogramarnos y empezar a integrarnos. Y obviamente, yo el otro día subí un post que todo es programación, es real que todo es programación, pero hay diferentes grados. Para tal vez en un momento de integración de la conciencia, el programa final sea desprogramarse totalmente para ya estar acorde a lo que es la información de la unidad, de Dios, del Tao, cada uno que le ponga el nombre que quiera, al sistema mayor, ¿no? Del cual pertenecemos y venimos, que sería la conciencia de unidad de todo, de integrar todo que para la mente humana no es, lo trata de entender, pero es imposible, es una experiencia. Sí, y al final, digamos, todo es un programa, pero hay programas que nosotros podemos, o más bien podemos reprogramar o resignificar ciertos programas para estar más en alineamiento con la voluntad de Dios o con lo que don Juan llamaba el intento o Exacto. Y con lo que inconsciente, llaman el Tao. ¿Mm? una cosa es el programa inconsciente, que uno no sabe que está programado, y la mente automática, lo que decías vos recién, hermanito, y otra cosa es ya cuando sé que estoy incorporando un programa, pero soy consciente. Y también sé cuándo abandonarlo, porque ya no es operativo. Entonces sos el programador, de alguna manera. Ya te dejó de programar el afuera para vos ser tu propio programador, entendiendo que es un programa, que está jugando un juego que tal vez se tenga que romper para llegar a la unidad. Serían como las reglas o las bases del juego un poco.
Sí, y llegar a esa unidad implica comprender que no hay una voluntad separada, que todo es una sola voluntad, ¿no? Pero esto que hablabas de la identificación con el personaje, es esa identificación con una voluntad que parece que es diferente a la voluntad de Dios. Entonces por ahí un curso de milagros dice que la percepción errónea de la separación, porque la separación nunca ha ocurrido, pero percibimos erróneamente que es separación, es un deseo de tener una voluntad aparte de la voluntad de Dios, ¿no? Es un deseo de ser yo mi propio creador, ¿no? Y entonces ahí hay como una disociación de la mente unificada, que la mente es una, todo es mente, pero en ese momento yo me disocio y de alguna manera estoy loco, ¿no? Porque creo que tengo una mente propia, una mente autónoma que está separada de la mente del todo, ¿no? Y Es todo este al camino revés, de regreso, es todo al revés, es todo al revés, como dice la Biblia, todo lo que ves y lo que crees que es real no es real y lo que crees que no es real y todo es lo que es. Lo que pasa que en un mundo material y con los cinco sentidos que nos siguen diciendo todo el tiempo que lo que es lo que es muy difícil. Por eso es un juego de ruptura. El sendero espiritual no es un camino fácil, hermanito, es un camino, lo han vendido la New Age como un camino de rosas, lejos de ser así. Vos compartís y sé que hay un autor, que lo compartimos con los que nos están escuchando del otro lado, que es Ushi Krishnamurti, sé que te gusta mucho, y él cuenta cuando él descreía de todo, porque en un momento ya no quería más de nada, decía, Buda son embusteros, son todos embusteros, hasta que tiene una experiencia, incluso fue amigo de Jiddu Krishnamurti, o sea, fue de discípulo, pero él, su transformación fue desde lo biológico, que esto lo podemos encontrar en muchos místicos de la India que cuentan cómo se les rompe el propio Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, el más conocido, de cómo la biología se rompe por dentro, como si estallara una bomba nuclear, y es un padecimiento. Dolores de cabeza por años, a Nandamaji Mal le pasó lo mismo. Hay una revolución de la biología, muchas veces, no pasa siempre, pero muchas veces una revolución de la biología desde adentro, como si hubiera una transmutación atómica que cambia el nivel cuántico de lo que nos sucede a nivel biológico para que se dé ese fenómeno de llegar a la unidad. Por eso es en conjunto. Acá separamos, pero separamos por una cuestión de que la mente separa. Pero se ilumina la biología también. No nos podemos disociar. Los seres iluminados están iluminados desde la biología. No la podemos separar. Por eso lo más inmediato que tenemos nosotros como humanos, acá en este camino, quienes estamos transitando un sendero de transformación, de conciencia, es no dejar de lado la biología. Que eso ha sido un error de muchos caminos y muchas técnicas. Y tal vez el secreto empieza a veces de empezar a trabajar desde la biología para esto. totalmente de acuerdo. Y también me gustaría agregar que al menos cuando yo empecé a como a estudiar un poco de este camino, de repente me llegaron entendimientos de que yo no soy este, ¿no? Que yo no soy este personaje, que sino que yo estoy siendo sostenido por la vida y vivido desde un plano menos denso y de que en realidad todos somos en esencia Dios, que todo está conectado. Y en ese momento yo sentía como un gran deseo de comunicarlo, ¿no? Y ahí viene una gran paradoja, porque se lo tratas de comunicar a otro, pero es que no hay otro, ¿no? Y en ese deseo de comunicar, pues muy sinceramente yo perdí muchos amigos. O sea, me quedé así como sin 99% de mis amigos ya pensaban que yo estaba loco. Yo me sentía mal, incluso me sentía muy herido de que no quisieran escuchar, de que algunos se enojaban, algunos se molestaban, otros pensaban que me había vuelto completamente demente, ¿no? Pero es parte del camino y voy viendo que eso del camino espiritual son despertar tras despertar tras despertar, o sea, son muchísimas capas y no es bueno decir como ya yo desperté, ¿verdad? Porque si estamos teniendo una experiencia subjetiva, es que tenemos que trabajar precisamente en las desprogramaciones del cuerpo. Muy importante esto que decís de no dejar el trabajo del cuerpo atrás. Pero si querés, nos puedes contar a ver si vos en algún momento tuviste como algo disruptivo con la familia, con las amistades, cuando empezaste con este camino. Sí, sí, por supuesto.
por supuesto, sí, fue muy disruptivo, casi angustiante en algunos momentos de mi vida, en la adolescencia, cuando empecé a conectar, que uno piensa que a veces uno busca, yo pienso que tenemos una semilla de buscador, ¿no? Eh, Eso ya viene, no sé por si será mérito de aquellos que creemos en vidas anteriores, si será mérito de alguna manera. Digo mérito no por merecimientos, en el sentido de que por haber tenido otra experiencia, uno nace en esta vida con ciertas inquietudes porque ya lo viene arrastrando de trabajos anteriores en otras vidas, ¿no? Para quienes de alguna manera resonamos con el hinduismo. Pero yo ya sentía que había una búsqueda siendo adolescente y que había cosas que no me cerraban, pero me voy muy atrás, de siendo muy niño, de 6 7 años, yo no entendía, por ejemplo, mirá qué ejemplo tonto, ¿no? Pero, ¿por qué los abogados mienten para ganar juicio? ¿Por qué la mentira? Fíjate esa cosa que tenía casi, que hoy lo puedo ver casi como de autista o de TDA, de esa cosa de la honestidad extrema, ¿no? De la hipocresía del sistema, y no decir, pero ¿por qué tienen que estar mintiendo para generar una profesión de que yo eso lo decía cuando lo pensaba con 7 años? En realidad ahí empieza a ser el alma que de alguna manera empieza a identificar entre esas cosas que tienen que ver con la conciencia o con la inconsciencia, o aquellos actos que van a favor o en contra, ¿no? Entonces en ese camino, cuando se da un doble juego, que a todos nos va a haber pasado, uno como adolescente trata de ser parte de una tribu urbana porque no se quiere perder. Esa es la adolescencia, ¿no? Si yo tengo amigos músicos, quiero ser músico, quiero tocar la guitarra, me quiero parecer a los artistas favoritos, es como que me mimetizo, ¿no? Hay un momento ahí el programa, yo quiero ser igual a todos ahí. Pero a la vez está el alma que empieza a resonar que eso no está bueno, que me genera angustia y nace toda una información, un mundo que me empieza a llevar por otro lado. Y cuando uno se empieza a transformar, porque es verdad, José, a mí me pasó también, uno cuando empieza a transformarse y a sentir y tener esos insights, tiene ganas de contárselo a todo el mundo. Yo recuerdo, incluso hubo crisis que me llevaron incluso a perder pareja. ¿No? Me recuerdo ahora, pareja con 20 años, mi pareja de ese momento, mi novia, porque hay una transformación tan grande que todo ese territorio y esa isla de seguridad que nos daba el lugar que habitábamos, ya no es un lugar fijo, seguro, de refugio. Ya uno se siente muy mal. Entonces hay que seguir el paso y ser osado y valiente para esas nuevas revelaciones que va teniendo, y esa información que va integrando y esa conciencia que se va desarrollando, ser valiente para seguir dando los pasos. Y eso tiene un costo, pero creo que es un costo lógico, porque es la separación de un sistema que se sostenía a sí mismo con la misma información, este alma empieza a ver otras cosas y ya tiene que desprenderse, y eso tiene un momento de duelo, de osadía, y de empezar a resonar con otras cosas, y por lo general, porque a todos nos ha pasado, cuando damos ese salto, empiezan a aparecer las condiciones y aquella información que necesitamos para transitar ese nuevo estado, ¿no? Si uno lo lleva, por ejemplo, cuando hace la primaria, hace la carrera del colegio secundario, después la universidad, va dejando estructuras anteriores, sistemas con niveles menos complejos, para evitar la nueva complejidad, y se da todo un sistema que, si uno está en resonancia, le va a permitir a uno esa angustia que tenía, esa separación y todo, se van a dar las condiciones para empezar a transitar ese camino. Y siempre me ha pasado así, tras esas noches oscuras del alma, o tras esas cuestiones de conciencia, de saltos, si bien fue muy doloroso y uno entra en una transformación que la verdad que cuando está pasando es muy doloroso, como cuando uno está transitando una enfermedad biológica y pensás que te va a morir, pero después, bueno, viene un nuevo renacer, y acá sucede lo mismo, se empieza a generar, es como que doy el salto pensando que me voy a estrellar cuando salté, pero en realidad hay todo un mundo que te contiene y empieza a surgir una nueva etapa y una nueva experiencia. Que, como bien vos dijiste, hermanito, van cambiando, digamos, son como capas de capas, ¿no? Uno acá donde se queda dormido y pensó que ya la tiene clara, va, acá está, ya está, acá llegué, ya me iluminé. No, es lo que digo yo, no. Uno aprende a bailar el tango, se especializa bailando el tango y te ponen el dial y te ponen un reggaetón. Y yo el reggaetón no bailé nunca. Entonces te cambian la frecuencia para que vos cambies. Me parece que lo único constante es el cambio. Entonces estamos todo el tiempo bailando a ese son de esos cambios. Y sí, hermanito, me he sentido. Con mi familia no me pasó tanto, porque tenía, si bien me observaban como el chico loco, ¿no? Que hacía cosas, pero mi padre también tenía una inquietud muy profunda por la espiritualidad, mi madre era muy espiritual. Mi padre tenía una apertura, en mi casa siempre hubo libros, mi padre tenía conocimiento de todo lo que es lo Rosacruz, y un montón de cosas que yo de chico pispeaba cuando llegaban esas revistas, y había muchos libros, había una biblioteca grande, y entonces creo que me entendía esos impulsos, comprendía por dónde iba.
por ahí en silencio, no entendiendo un montón de cosas, pero me acompañaron. Sí me sucedió más con mis pares, con amigos del momento, con parejas, eso sí fue cambiando. Porque de hecho, hermanito, te comparto, porque a nosotros nos encanta la música, cuando yo estaba muy metido en el mundo de la música, casi a nivel profesional, no como músico, sino en el ambiente de la música, con bandas profesionales y todo, a mí me entra una de estas noches oscuras del alma y yo dejo todo, como en el mejor momento, porque mi alma pedía otra cosa. Y empiezo a transitar otro camino, abandonando ese camino, porque ya sentía, como dice don Juan, que no era un camino con corazón. Si bien era un camino que me beneficiaba, me daba lo que se dice en Argentina chapa, porque trabajaba con una de las bandas más grandes de Argentina, recorría el país, ganaba dinero y todo, mi alma dijo, no, no, esto ya no es para mí, no resuena. Por más que socialmente podría ser beneficioso seguir en ese camino por una cuestión de estatus, me dejé todo y me fui a buscar otra cosa. Wow, qué interesante esto. Y resueno mucho con lo que mencionaste de la noche oscura del alma, porque esas noches oscuras, que pueden ser varias, si bien resultan muy dolorosas a nivel de la experiencia humana, traen muchísimo, muchísimo aprendizaje. Y bueno, a mí me pasó que a los 7, 8 años por ahí, recuerdo estar en la escuela, sentado en el pupitre, y de repente me quedo así pensando, y pensé, ¿y si todo soy yo? Y como que me vino este pensamiento de que todo soy yo, ¿verdad? Luego, en la adolescencia, pues empieza uno a tener amistades, empieza a interesarse, empieza el despertar sexual, ¿no? Toda esta locura hormonal. Más adelante caigo en el vicio del alcohol, ¿no? Y estoy tratando como de encontrar algún alivio, algún placer en la experiencia del mundo, ¿no? Y me olvido de todo eso, me olvido de que yo antes en el colegio me gustaba mucho investigar acerca de lo místico, de viajes astrales, de todo esto, y me meto mucho en el mundo de las relaciones de pareja, de la sexualidad, sin tener la sexualidad trabajada, ¿no? De los placeres del mundo, del alcohol, de todo esto, y llega un punto en el que toco fondo, llega un punto en el que sinceramente hay una desesperación interna por comprender qué está sucediendo. Por más que yo esté buscando satisfacción en el mundo, no la voy a encontrar porque la satisfacción no está en el mundo, ¿no? La satisfacción es básicamente ver hacia adentro y entenderse como creador del mundo, como el soñador del mundo, ¿no? Entonces ahí vienen estas cosas que son de repente para el ego espeluznantes, porque viene ese entendimiento de que lo que estamos viviendo en este momento es como una especie de sueño, que no es la realidad base, que el paradigma de la ciencia, porque a mí me gusta mucho traer esto a colación porque me resulta muy útil. El paradigma de la ciencia oficial, si se puede decir así, es el fisicalismo, ¿no? Que la base fundamental de esta existencia es la materia y que a partir del orden de la materia, de las reacciones químicas del cerebro, emerge la experiencia consciente. ¿Sabes? Pero por otro lado viene el mentalismo, ¿no? Todo es mente y más bien la experiencia en la materia, la experiencia de individualidad es un efecto de la mente como causa. Entonces ahí estamos hablando de palabras mayores porque ya no podés considerar este mundo como totalmente real, sino como una manifestación temporal y eso te bota todos los paradigmas y te hace cuestionar absolutamente todo lo que habías intentado construir hasta el momento, ¿no? Sí, y creo que varios, sobre todo los occidentales, ¿no? Porque por ahí quien nace en una cuna de una cultura oriental, ya sea la India o puede ser Asia, ¿no? En otra parte, otra cultura dentro de Asia, porque India está dentro de Asia. O me puedo ir al sufismo. En algún momento ellos están más acorde con esto, pero nosotros estamos formados, como bien vos dijiste, hermanito, por más que uno no haga una carrera científica, con el positivismo y el materialismo científico. Porque del positivismo y del materialismo científico se desprenden muchas de las prácticas culturales que hemos heredado, porque la ciencia es como una gran normativa de la cultura occidental. De hecho, la palabra mayor
para Occidente siempre es la palabra de la ciencia, en cualquier área, ¿no? En la medicina, en la educación, en la economía, se busca justamente esa voz de la ciencia que viene a bajar toda esa información. Eso no es culpa en sí de la ciencia en sí, a la ciencia no le quedó otra porque de alguna manera resolvió el tema a partir de Descartes y dijo, bueno, lo que es para el espíritu, dejémoselo a los filósofos y nosotros vengamos con la res sustancia, ¿no? Con la sustancia que podemos observar, medir, o sea, se empezó a observar el tema de los sentidos y de la experiencia. Entonces el método científico no le quedó otra que simplemente experimentar con lo que los 5 sentidos dan cuenta. El tema que por ahí el error fue en poner demasiada fe o demasiado, porque también es una cuestión de dogma en la ciencia, en que solamente es ese mundo. Hubo otros científicos pioneros como Jung y tantos varios más que van a decir, no, esperen, acá hay otra ecuación. Los 5 sentidos están operando en un nivel de realidad y en un plano de la realidad que es la realidad ordinaria, pero está intrincado y está al mismo tiempo trabajando otras realidades que tienen que ver con otras configuraciones, que tienen que ver con energías más sutiles, porque el hecho del pensamiento, la conciencia, todo está a niveles mucho más sutiles. Y todo está encastrado funcionando al mismo tiempo. No es que una cosa se opone a otra. Acá la macana ha sido de darle valor solamente a una cosa, porque uno puede describir la realidad desde la materialidad, es un modelo y es correcto, pero no es lo único. Por debajo de eso hay toda una matriz mucho más sutil, lo que David Bohm, el gran físico, decía, el universo implicado, que sería la latiz para Jacobo Greenberg, ¿no? Esa matriz que está ahí en el fondo, que es simplemente cuántica e informacional, que va a emerger desde ese lugar el mundo de la materia y con el cual nosotros, con los 5 sentidos, podemos dar cuenta. Pero está relacionado, no podemos ver un lado sin el otro, porque es como que emerge, ¿no? Por eso la ciencia, como bien vos decías, hermanito, la conciencia es un emergente del cerebro, simplemente neuronal. Apagado el cerebro, no hay más conciencia. El paradigma para las otras culturas se da vuelta. Todo es conciencia y la conciencia emerge en la materia. Lo da vuelta. Entonces también son cuestiones de lenguaje, de mirada. Pero wow, esos mirajes y esas miradas nos condicionan y nos programan para actuar y ser en el mundo. Entonces, por eso es toda una deconstrucción. Volvemos a lo que te contaba al principio. Uno tiene que deconstruir todos esos programas para empezar a entender y a integrar esos dos polos. Fíjate que siempre es la integración de la dualidad. De hecho, podemos jugar hasta que la ciencia y la mística son las dos caras de una misma moneda. Es el yin y el yang, el polo positivo, la acción, la acción del otro, más receptivo, el negativo. Y entonces siempre estamos como embrollados en ese punto. Digamos, hagamos lo que hagamos, está embrollado de esa cosa, de esa dualidad que está en todo fenómeno. Porque en realidad si ponemos a hablar, lo vamos a encontrar en todos lados. Y es la integración de esas dos fuerzas, de ese positivo y de ese negativo. Y yo te quería preguntar a vos, desde tu entendimiento de el aprovechamiento de la energía, desde todo tu trabajo con el Qigong y bueno, tu camino, eh, ¿cambió en algún momento tu percepción de lo que nosotros llamamos enfermedad? ¿O siempre habías entendido durante toda tu vida qué es una enfermedad, como lo ves ahora? ¿O, No, o qué cambios hubo? cambió, hermanito, cambió sustancialmente. Yo, de hecho, vos calculá que yo me recuerdo con 16 años prácticamente ateo. Ateo, muy racional, pero no un ateo, viste, como esas personas que son ateas y una cosa así como de proselitista, de que trabaja para demostrar que Dios no existe. Lo mío, que yo no digo que no hay persona más pendiente de Dios, es como, viste, las novias o novios despechados, que todo el tiempo están pensando en la pareja que dejó y la tienen todo el tiempo en conciencia. Bueno, el ateo es igual, está todo el tiempo pensando en Dios, por ahí piensa más en Dios que un cristiano, o que cualquier tipo de religión. Bueno, con los ateos acérrimos pasa lo mismo, piensan tanto en Dios que en realidad me parece que están más conectados que mucha gente con Dios, porque todo el tiempo lo tienen en conciencia. Entonces vaya paradoja, bueno, pero más allá del chiste, lo que cambió es que cuando yo empiezo con ese despertar y realmente esa mirada que tenía, porque encima yo hice una carrera científica, entonces me identificaba un poco con la figura del científico, la razón, de que la verdad era una, de que había que demostrarlo. Pero claro, cuando entro en crisis interna y me empiezo a encontrar, gracias a Dios, con grandes profesores que tuve en la facultad, que le daban una vuelta de rosca a todo esto y tenían un gran camino espiritual, uno de los grandes profesores que tuve en la facultad era un gran profesor de yoga. Entonces él era biólogo todo, pero tenía toda la cultura y un maestro en India con toda una mística de lo que era India. Y yo me empiezo a encontrar con esos científicos que también tuvieron
esa búsqueda porque no les satisfacía el mundo de la materia y la ciencia le quedaba corta, entonces empieza todo un despertar en mí. Y ahí empiezo a ver justamente el fenómeno de la salud y de la enfermedad, cuando me empiezo a meter con el yoga y todo, desde otro lugar. Entonces este tipo de prácticas te llevan a entender que en realidad se trata de desequilibrios. Volvemos a lo que hablábamos hoy. Esa ecuación energética, cuando se ve rota y se entra en desequilibrio, tenemos que empezar a hacer prácticas que restauren ese equilibrio para volver a recobrar la salud. Entonces nos pone en un lugar fabuloso porque nosotros somos responsables de nuestra salud y de lo que estamos creando. Entonces dejamos esa cosa de afuera de esperar, como cuando uno iba, yo era joven, bueno, el médico me lo va a resolver, el médico me va a decir que tengo y él me tiene que dar algo y yo tengo que salir de acá. Entonces, si no mejora, y bueno, es culpa del médico. Sin observar las emociones, sin observar los pensamientos y un montón de cosas. Y los propios médicos que me atendían, porque yo recuerdo hablar con un médico cuando tenía 16, 17 años, y decirle, mire, me siento cansado, a veces me siento angustiado, tiene que ver esto con mi... Y decía, no, pero no, la emoción no tiene nada que ver. De hecho, ellos por formación no comprenden o no comprendían. Esto se está abriendo cada vez más. Pero sí cuando uno empieza a transitar los caminos energéticos o prácticas energéticas, empieza a comprender y por sobre todo cosas lo empieza a experimentar adentro del cuerpo. Y cuando vos ves los resultados con prácticas concretas que te llevan a resultados que son óptimos para lo que estás buscando, obviamente que ese concepto de salud, enfermedad empieza a cambiar y uno se posiciona en otro lugar y tiene como mucho más potestad y poder para poder cambiar. Eso es lo fabuloso. Yo de hecho he logrado, yo tenía resfríos históricos. Acá resfrío no sé si se llama lo mismo en Costa Rica, pero como la gripa, el estar engripado, todo. Y por lo menos entre los 18, antes, 16 años, toda la secundaria y parte de la facultad, casi 3 o 4 por año. Después descubro con el paso del tiempo y con esta práctica que había una mala gestión de la emocionalidad. Yo podía trabajar mucho lo energético, podía hacer deporte y todo, pero estaba muy mal gestionado lo emocional. Hasta que aprendí a gestionar lo emocional de la mejor manera posible, eso desapareció y ya prácticamente desde el 2020, que fue cuando todo explotó y todos estaban con miedo por el tema de que podía haber algo ahí que lo enfermara, yo no tuve más un resfrío y un desequilibrio que me haya llevado a fiebre, a estar una semana en cama. Creo que eso se modificó justamente porque hice esa integración y ese cambio. No quiere decir que por ahí pueda tener un poquito que baje un poquito de flema o algo de eso, pero nunca más volví a estar en esas gripes que me tiraban casi 10, 15 días. La recuperación es mucho más rápida, pero creo que fue a empezar a entender y a gestionar la energía, la emoción, comprender cómo funciona la energía, la cohesión energética, prácticas concretas, y obvio que me dieron un resultado, y hoy por hoy, el tema de la salud y la enfermedad la veo desde un lugar totalmente diferente. Nos cambia, realmente nos ha pasado a todos y todos los que están del otro lado, yo pienso que lo sienten así, de que incluso trae un mensaje, como el famoso libro, ¿no? La enfermedad trae un mensaje, que en este caso sería el desequilibrio nos trae un mensaje, para volver a traernos al equilibrio. Todo es información, ¿viste que volvemos a lo mismo? Todo es información, incluso el desequilibrio me está informando de que hay algo que tiene que volver a su cauce. Y para la medicina occidental, hasta hace muy poco se va aceptando lo que dice la epigenética, ¿verdad? Que viene a demostrar que no estamos destinados por nuestros genes, por nuestras enfermedades hereditarias, por la información que tenemos en nuestro ADN, sino que también hay un juego con el ambiente, ¿no? Hay un juego en cómo nosotros percibimos el ambiente en el que nos desarrollamos y ahí volvemos a lo de la responsabilidad. Porque entonces, bueno, sí, yo soy propenso a desarrollar cierto tipo de padecimientos, pero solamente si me encuentro en un estado de estrés constante. Si yo trabajo en mí mismo, si voy gestionando mis emociones, si voy enderezando mi energía hacia ese viento favorable, ¿no? Si me alineo con la voluntad del universo, pues entonces ya mi genética no va a expresar ese mecanismo de defensa que necesitaría expresar en un momento de estrés. Y es que también eso tiene que ver mucho con los patrones transgeneracionales de trauma, porque de la familia vienen como las mismas creencias, ¿no? La familia que tiene una creencia muy profunda
en la carencia, entonces que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse muchísimo para poder vivir bien. Y como ese sistema de pensamiento es transferido, ¿no? De generación en generación, solo aquella persona que mire hacia adentro y haga su trabajo y se dé cuenta de que en realidad la carencia es una percepción, es una interpretación, y vaya cambiando y haciéndose responsable de hacer el cambio interior, se va a dar cuenta entonces de que su genética no va a desarrollar ese mecanismo de defensa que ha sido tradición en la familia, ¿no? Entonces ahí, por lo menos con la llegada de la epigenética y poco a poco la aceptación de la biodescodificación en Occidente, vamos acercándonos más a ese entendimiento que tal vez no es muy extraño para la medicina china. Claro. ¿Sabés lo que ha cambiado, hermanito, que es fabuloso? Que ha ingresado la conciencia. Lo que la ciencia occidental básica y en sus comienzos y todo dejó de lado. En realidad lo que está sucediendo acá es que estamos priorizando, en todos estos esfuerzos de estos científicos, es que la conciencia, acá lo importante es la conciencia. No hay una cuestión, y lo podemos trasladar, si lo podemos poner, esto lo podemos hablar de diferentes lenguajes. Podemos hablar desde lo más biológico y lo más a nivel molecular, podemos hablarlo de lo más místico, podemos hablar de amor, porque al decir todo es amor, todo es conciencia también. Y el amor es la fuerza que más unifica. Entonces, si yo conecto con el amor, que es una fuerza unificante, una molécula se une a otra molécula para generar una sustancia X por amor. Esto parece poesía y uno puede decir, ¿qué está diciendo este loco? No, es por amor, porque es la fuerza unificante más poderosa del universo. El amor une siempre. Cada vez que hay amor hay unión. Uno puede decir, hay amor y me desuní. Si no está mal entendido, no es amor, estamos hablando de otra cosa. Pero si hay amor, hay unión, hay comprensión, hay integración. El amor todo el tiempo nos invita a ir hacia la unidad. Entonces, el factor que ha entrado en la ciencia, en todas las prácticas, es la conciencia, lo del observador consciente que observa cómo funciona. Y en realidad, en todo esto es más importante la conciencia que todo. Yo lo pienso con el tema de las famosas dietas que se ponen de moda. No, que yo quiero hacer la dieta keto, que a muchos le dan resultado, en donde se comen grasas, proteínas. No, lo mejor es ser vegetariano y nada de que, con todas las controversias que puedan tener. Pero muchas veces la conciencia, no todos están preparados del mismo nivel de conciencia y no a todos le va a dar resultado el mismo camino ni los mismos alimentos. Esto pasa con las terapias. Pero ahí entra la conciencia, porque si no caemos en lo que propone la New Age, que en vez de darle fe ciega al científico ortodoxo, le damos fe ciega también a Joey Dispenza por haber escrito un libro. No, perfecto, agradezco a Joey Dispenza que escribió su libro y me compartió la experiencia, pero lo tengo que pasar por mí, porque tal vez ese no es mi camino. Yo por ahí no puedo reconfigurar una lesión medular poniéndome a visualizar, pero por ahí puedo encontrar otro camino y va a ser para mí. Entonces el desafío es el doble porque es 100% de responsabilidad. Por ahí José me comparte su camino y a mí sí, wow, José me dijo que hizo este camino. Trato de hacer algo parecido y me da resultado, pero no a todos, porque si no caemos también en la fe ciega, que la New Age tiene mucho de eso, de empezar a adorar también sistemas de afuera, desde afuera. Adoramos autores, adoramos sistemas, adoramos al chikun, adoramos y está por encima no. Acá es la conciencia que tenemos que observar. Y la conciencia de nosotros mismos. O sea, ¿esto cómo funciona en mí? Y no ser tan... porque no es para todos, no todo es para todos. Y bendigo que sea así, gracias a Dios que es así. Si no sería muy fácil, ¿no? El juego está bueno que tenga que ver con el ser consciente y todo el tiempo poniéndose a prueba y tabularlo y pasarlo por uno mismo. Y en conciencia decir, sí, esto me resultó, y en honestidad decir, no, esto la verdad que no me resulta, pero no por eso no juzgarlo, porque hay mucha gente que sí le ha resultado. Entonces es como eso, ¿no? Esa honestidad de aceptar que no todo es para todos y que por ahí lo que a mí no me funciona, el otro sí, y lo que a mí me funcionó, por ahí el otro no le va a funcionar. Un poco se trata, por lo menos trato de integrarlo desde ahí, ¿no? Esto que decís me recuerda a la discordia entre Jung y Freud, porque Freud Oh, sostenía que la discordia. la interpretación de los símbolos en los sueños eran fijos. Y Jung llega y dice que no, que depende de cómo interpreta cada persona, de acuerdo a su contexto cultural, de acuerdo a su interpretación personal, aquellos símbolos en los sueños va a tener un significado distinto. Entonces se incluye a la persona para que haga un análisis activo
de qué es lo que percibe de aquellos símbolos, más allá de creer en lo que Freud decía, bueno, la serpiente simboliza esto, el sol simboliza esto, ¿no? Depende de cada persona. Y yo creo que eso se puede extender en todo y hasta en la biodescodificación. Por ahí la biodescodificación es una herramienta muy útil que nos puede dar mucho conocimiento acerca de cómo conectar con nuestro cuerpo, cuáles son las alertas que nuestro cuerpo nos está dando. Pero esto varía también, ¿no? De repente, si yo tengo una alergia en la piel, no necesariamente significa un conflicto de separación, porque así lo dijo Christian Fleche, el padre de la biodescodificación, sino que yo tengo que aprender yo mismo, con mi responsabilidad, a interpretar cómo es que mi cuerpo expresa mi propia interpretación de la realidad. Al fin y al cabo, no hay escape de la responsabilidad. Y a esto aterroriza el ego, porque cuando yo soy responsable, entonces no puedo designar culpables. Y para mí la culpa es la religión del ego, ¿no? Y ahí es donde se cae ese sistema donde yo le entrego el poder a esto, le entrego mi fe ciega, como bien decís, a tal maestro, pero es que ese maestro es nada más un guía que te puede dar la mano al principio del camino, pero el buen maestro te enseña a caminar el camino por vos mismo, ¿no? Totalmente. De hecho, mira, vuelvo a una máxima, como hoy dijimos de que yo te decía que todo es programación en un punto, todo es interpretación. No podemos salir de la interpretación, más en estos niveles, ¿no? Después vendrá una comprensión mayor que puede llegar a ser la intuición o otros estados, pero todo el tiempo estamos interpretando. Por eso es tan difícil cuando uno se comunica, que dan por sentado que los términos lo entendemos de la misma manera, y ahí entran las confusiones, ¿no? Uno no puede andar tampoco a pie de página aclarando cada concepto que va expresando, pero en realidad todo es interpretación, estamos todo el tiempo interpretando. Por lo menos lo tendríamos que tener en conciencia, que estoy haciendo una interpretación. Entonces, bien vos decís, hermanito, no hay que a rajatabla, porque tengo el manual de biodecodificación, ir a la página 37 que me dice por qué tengo un problema de piel y me va a marcar separación, porque tendría que observar, puede llegar a ser eso, pero también puede llegar a ser otra cosa. Y ahí está la grandeza de empezar a experimentar y darse cuenta de por qué puede llegar a estar sucediendo. Y ese es el gran trabajo personal. Por supuesto que sí. Bueno, y se me pasó volando esta hora. ¿Qué te parece si vamos haciendo ahí como... Sí, mira, ni me di cuenta. Te juro que ni me di cuenta. Para mí recién habíamos arrancado. Pero no, te agradezco mucho, hermanito. Hacía mucho que no compartía de este lugar que me gusta mucho, porque me llegás a lugares que para mí han sido de. Bueno, yo por haber venido al mundo de la ciencia y sin quedarme en ese esquema de la ciencia, porque traté de trascenderlo, por lo menos quedarme con lo mejor, me encanta toda esta temática, porque amo leer, porque he estudiado muchos sistemas y todo, pero siempre dando a entender que cada libro, cada sistema y todo es una herramienta. No simplemente acá hemos nombrado muchos autores, hemos nombrado sistemas y todo, pero en realidad siempre hay que ir a la experiencia de la práctica. Los libros, los maestros, son una muy linda guía, son como una luz o alguien que te muestra un mapa. Mirá, yo viste como el GPS cuando vas por la ruta y te marca un camino, pero el camino lo tenés que hacer vos. A vos el GPS te puede marcar la ruta de acá a Mar del Plata, ¿no? Porque es una localidad. O de La Plata a la casa de Marcelo Felice, ¿no? Estamos acá en la catedral y tenemos que ir a la casa de Marcelo Felice. ¿Dónde vive Marcelo Felice? Bueno, ponemos en el GPS. Entonces, ese camino lo puedo recorrer solo yo. El GPS me lo puede estar marcando y vos me podés contar el camino que hiciste para ir a la casa de Marcelo. Pero yo lo tengo que recorrer. Entonces, ahí radica la experiencia, ¿no? Y eso es lo grandioso. Los maestros han indicado un camino, pero después nadie puede, vamos a decirlo de manera burda, nadie puede iluminarse por uno. O sea, es el camino de uno. El despertar de la conciencia es nuestra responsabilidad y es nuestro camino. Otro no lo puede hacer por nosotros. Creo que vos y yo podríamos charlar por horas y por horas y de verdad que es una charla muy amena. Pero ¿qué te parece si vamos aterrizando ya para, Sí, porque sé que re. ya en Argentina es tarde ya. A mí me gustaría, bueno, dar un pensamiento final y luego te dejo que cerres con lo que te salga del corazón. Yo quisiera invitar a las personas a que intenten abrirse un poquito a atravesar esa noche oscura del alma, porque de alguna manera siento que estamos en tiempos donde hay un momento de quiebre, donde la energía está
bastante alta en cuanto a que nos llama a observar todo eso que está operando en el inconsciente, todos esos programas que están operando de alguna manera autónoma, pero somos nosotros que no los estamos examinando y están operando de manera autónoma porque inconscientemente creemos que nos traen algún beneficio, ¿no? Pero que si los examinamos, entonces podemos darnos cuenta que muchos de esos programas no nos traen realmente un beneficio porque se basan en la creencia de que yo soy este personaje biológico y que todo lo que hablamos ya, ¿no? Que cuando el cuerpo muera yo voy a morir y que yo dependo del cuerpo, ¿no? Entonces, esos programas, si yo los examino, voy viendo que se trata muchas veces de ilusiones, de la ilusión de estar separado de la vida, de estar separado de Dios, de que la energía es algo que tiene distintas voluntades que van en distintas direcciones, ¿no? Entonces, si, si yo me abro a atravesar esa noche oscura del alma, a atender esas examinaciones que pueden ser incómodas, va a haber mucha incomodidad, valga la redundancia, va a haber un proceso doloroso, pero como dice Alejandro Jodorowsky, si te caes en el barro, puede que encuentres un diamante. Y muchas personas nos dan la inspiración y nos dan el testimonio de atravesar procesos difíciles y que al fin en ese viaje del héroe, ¿no? Se encuentra un diamante en el barro y se encuentra un alivio que no es un parche, ¿no? Que no es placer temporal, se encuentra un alivio para una herida precisamente atendiendo y abriéndose a verla y, y bueno, podemos seguir encontrando alivios en el mundo, placeres, maneras de escapar, pero el mundo realmente no nos va a dar la satisfacción que nosotros buscamos realmente en el fondo, porque esa satisfacción es precisamente la que viene del propio ser, del conocerse a uno mismo y de saber cómo uno gestiona su propia energía. Entonces, con eso me gustaría aterrizar este hermoso en vivo. Te doy las gracias y te doy la palabra para ver qué mensaje nos querés entregar. Primero comparto 100%, José querido hermano, y agradecerte también por este encuentro que tantas veces lo hablamos y se dio ahora, y porque las cosas son perfectas y ahora se tenía que dar. Te agradezco profundamente. Eh, es un momento muy especial, como vos bien decís, y retomando un poquito lo que había dicho al principio, ¿no? De que todo es energía y que la energía es información. Es un gran momento en donde por cuestiones planetarias quedarían para otro vivo y por cuestiones astrológicas también y por una era que va a comenzar en algún momento y es la era de dejar la hipocresía atrás. El Sol está con mucha más fuerza que nunca y el Sol nos trae un plasma, que el plasma es información. Entonces es el momento de la conciencia. Y como justamente tenemos que derrumbar todos esos lugares que nos sostenían y que nos daban seguridad, todos los paradigmas que nos venían sosteniendo, todo lo que comprendimos hasta ahora y que nos atravesaba en nuestra vida, en realidad la conciencia nos está haciendo ver que era algo muy ilusorio y que tenemos que crear un nuevo programa, porque tal vez ir ascendiendo a la quinta, sexta, pongan el nombre que quieran, el camino que quieran, es un nuevo programa, pero tal vez un programa más cercano a la unidad. Cada vez cada programa se va acercando cada vez más, entonces es un tiempo el que viene, y lo siento así, en donde tenemos que estar preparados y justamente muy conscientes de empezar a generar estrategias para cuando todo eso se derrumbe, estar firmes, enteros y bueno, y atravesar eso que viene. Pero sin generar miedo, no es porque una cosa que yo quiero generar miedo, sino al contrario, aventurarse a vivirlo esto como una aventura, a perderle miedo a la muerte, a saber que tal vez la muerte es un estado más y que suceda lo que suceda, esto continúa igual, pero entonces aprovechar justamente este despertar grande de la conciencia que tiene la humanidad, sobre todo desde el 2012 para acá, y podemos ir antes a la convergencia armónica, pero bueno, de la década del 80 para acá, este gran despertar masivo de toda la humanidad, y bueno, profundizar en ese despertar de la conciencia y empezar a generar la vida que queremos ser y lo que queremos ser. Y después cerrar también con algo muy chiquito que comparto casi siempre en todos los vivos, que es que nadie puede mediar entre la criatura y el creador, o entre esa unidad y lo que somos nosotros. Entonces, más allá de que uno puede honrar y hasta incluso ver un camino válido en caminos que han realizado otros, no quedarnos en eso
en esa voz y también confiar y tener la autoevaluación para saber que nosotros vinimos acá también a brillar, ¿no? Como cada una de las células que tiene nuestro cuerpo y a cumplir el rol que tenemos que cumplir. Entonces no dejen mediar el camino espiritual por nadie. Vayan siempre para adentro. No hay nadie que pueda tener una autoridad más grande que ustedes mismos en la última decisión. Uno puede consultar, porque eso también es humildad, uno puede pedir un consejo, puede observar, puede ver una película, puede ir a un terapeuta, obviamente no se trata de eso. Pero la última palabra en la conciencia más profunda, la decisión la toma uno, no la toma nadie por uno. Así que bueno, despedirme por eso y agradecer a todos los hermanos bellos, que vi varios que estuvieron pasando, agradecerle profundamente por tomarse el tiempo y acompañarnos, ¿no? Y acá sobre todo que ya es tarde acá en Argentina. Y bueno, José, nada, hermanito, te amo y gracias, gracias y bueno, tal vez volvamos acá a un nuevo encuentro profundizando con esto. Tremendo, Fer, tremendo. Gracias, gracias, gracias. Te amo, hermano. Espero que tengas un feliz descanso. Gracias a quienes nos acompañaron. Los amo. Abrazo Después fuerte. agregame así compartimos en el Instagram. Ahí, gracias a todos. Muchas gracias. Abrazo.